Sí, porque me dijo la anfitriona ha destacado su video para todos. Así que quiere decir que ya está. Bueno, esta es la que vimos recién. Entonces quedó claro cómo es la reacción de sustitución en alfa en catálisis ácida, con catálisis ácida, chicos. Entonces primero se protona, se forma el enol, y el segundo paso es el ataque del doble enlace nucleofílico al bromo, polarizando esa unión, ¿verdad? Y generando un ion bromuro. Después, el ion bromuro, ¿no es cierto? Y el compuesto carbonílico sustituido en alfa protonado, que luego lo desprotono y tengo el alfa halo compuesto. Ahora vamos a ver, fíjense, el otro día vimos la diferencia entre una reacción catalizada por ácido y por base o promovida por base. Así que no les voy a explicar, me lo van a decir ustedes luego, por qué ponemos mecanismo de la halogenación promovida por base. Incluso Diego estuvo hablando de esto. ¿Te acordás, Diego? Vos les hiciste la pregunta. Bien. Así que la halogenación es promovida por base. Entonces, ¿cómo es la reacción? La etapa lenta. La etapa lenta es la formación del enolato otra vez. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto en medio ácido como básico, la reacción era independiente de la concentración del halógeno. Por lo tanto, la etapa lenta nuevamente es la formación del ion enolato, que el ion enolato se estabiliza por resonancia teniendo estas dos posibles estructuras contribuyentes. Nuevamente, el doble enlace ataca al bromo polarizando la unión y vamos a tener como resultado la alfa-halocetona. ¿Estamos? ¿Qué pasa con estos hidrógenos que está acá? ¿Por qué la reacción continúa? Fíjense, estos hidrógenos que ustedes tienen acá, en realidad son más ácidos que los hidrógenos que teníamos en la acetona de partida. A ver, vuelvo atrás para que vean la acetona de partida, ¿no? Era esta, la acetona, directamente. Estos dos, sea cual fuere la acetona, no importa cuál era, estos hidrógenos son más ácidos. ¿Por qué? Por la presencia de este grupo, que ¿cómo es este grupo? El bromo. Atractor de electrones. Es aceptor de electrones. Entonces, estos hidrógenos son más ácidos. Entonces, ¿qué pasa? Al ser más ácidos, ustedes tienen en la reacción ¿no es cierto? Y tienen la acetona de partida. ¿Cuál va a reaccionar más rápidamente? El producto. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos son más ácidos. Entonces, cuando se forma un poco de sigue reaccionando y entonces lo que se obtiene es el producto tibromado. O sea que siguen entrando bromos hasta que tienen acá carbono, bromo 3. Se halogena completamente. ¿Sí? Dice que si no se usa halógeno en exceso, va a quedar cetona sin reaccionar. ¿Se entiende por qué ese tribroma? Chicos. Sí, sí, sí. Bien. Y esta reacción da lugar a una reacción que, bueno, antes se hacía como trabajo práctico en el laboratorio, ahora ustedes no van a tener tiempo de hacer muchos TP. Es una reacción muy linda porque, digamos, que obtienen un sólido amarillo, que es el iodoformo. Se llama reacción halofórmica. Perdón, voy a enchufar la máquina porque se me está quedando sin batería. Esta reacción, que se llama reacción halofórmica, se llama así porque lo que se obtiene es un haloformo, que puede ser cloroformo, puede ser iodoformo, bromoformo, o sea, de acuerdo al halógeno que se utilice. Entonces, es una reacción que tiene lugar cuando ustedes tienen una metilcetona. ¿Por qué digo metilcetona? Porque se tienen que sustituir para tener el haloformo los 3 hidrógenos. Entonces, si no tengo una metilcetona, no va a obtenerse el haloformo. Entonces, una metilcetona reacciona con un halógeno, que puede ser iodo, puede ser bromo, puede ser cloro, ¿verdad? En presencia de base, y entonces el mecanismo es el que vimos recién, y se forma
En este caso, fíjense que tienen carbono y iodo 3. ¿Qué tiene que ver esto con el haloformo? Tiene que ver porque en medio básico, la base ataca a este carbono, que es un carbono electrofílico, ¿verdad? Entonces, fíjense, el OH ocurre una reacción de adición nucleofílica. Entra acá, este es un buen grupo saliente respecto del OH, entonces obtengo un ácido carboxílico y el anión correspondiente al halofórmico, ¿verdad? Que por intercambio protónico voy a obtener el carboxilato y el halofórmico, el haloformo. Esta reacción, hace muchos años atrás, era uno, pero muchísimos años atrás, era uno de los métodos más utilizados para obtener ácidos carboxílicos, por ejemplo, a partir de un compuesto carbonílico. Hoy día no se utiliza mucho como reacción de síntesis de ácidos carboxílicos, pero es una reacción muy importante en química orgánica porque es una reacción que a mí me permite caracterizar rápidamente una metilcetona, porque si yo observo la formación de un precipitado amarillo de iodoformo, es porque estaba en presencia de una metilcetona, porque si no, no lo voy a obtener nunca el iodoformo, si no es una metilcetona, ¿entienden, no? Sí o sí tengo que tener un metilo terminal, por eso tiene que ser una metilcetona, o puede ser un alcohol terciario también, que por oxidación de la metilcetona, pero rápidamente ustedes, no sé si alguno de ustedes sigue la orientación orgánica y después cursa análisis orgánico, van a ver que en análisis orgánico, que es donde ven reacciones de caracterización, una reacción muy simple, cuando ustedes saben que están en presencia de un grupo carbonilo, es la reacción halofórmica, porque inmediatamente caracterizan, yo dije caracterizan, caracterizar quiere decir yo, mi compuesto, lo puedo ubicar dentro de un grupo funcional determinado, ¿no es cierto? Entonces, además de ubicarlo en un grupo funcional, que es el carbonilo, que puedo haber visto el espectro IR, por ejemplo, y haber visto la señal en el carbonilo, rápidamente hago una reacción halofórmica y si con yodo, perdón, esta es la más fácil porque tengo el precipitado de iodoformo amarillo, inmediatamente yo ya sé que estoy en presencia de una metilcetona. Por eso dice acá abajo, es un ensayo cualitativo para metilcetonas. Los alcoholes también dan positivo. Yo dije alcoholes terciarios, hoy secundarios tienen que ser, ¿no? Para que puedan dar la cetona. Porque un alcohol secundario acá por oxidación les da el compuesto carbonílico, ¿se acuerdan, no? El terciario no lo puedo oxidar. Una pregunta, a mí hay algo que de esta reacción me hace muchísimo ruido. ¿Qué está pasando en el último paso de la reacción? Después de que ataca el oxidrilo. Fíjense que baja el par libre del oxígeno y ¿qué se está rompiendo? ¿Qué enlace se rompe? ¿Cuál es el grupo saliente? ¿Qué? El enlace carbono-carbono, ahí te está refiriendo. Se rompe un enlace carbono-carbono, ¿no? Es raro. Estamos sacando un carbono con carga negativa, ¿no? Es una base fuerte, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pero el yodo no se lleva toda esa densidad de carga negativa. El yodo no se lleva toda esa... El yodo es un atractor de electrones, Claro, por efecto inductivo, ¿no? claro. Por efecto Entonces, resonante. no hace que el enlace carbono-carbono sea más débil y por eso la facilidad para romperse el enlace. En realidad, sí, también estabiliza la carga negativa. Vos siempre lo tenés que ver desde el punto de vista de los productos, de qué es lo que vos estás obteniendo. Lo que hacen esos yodos es atraer de manera eficiente la carga negativa del carbono, la carga negativa que queda sobre ese carbono. Claro, ¿Sí? es Lo lo que dije al compensa principio. atrayendo vía sigma. Pero fíjense lo importante que es el efecto inductivo. Nosotros siempre solemos, ¿sí?, despreciarlo en comparación con la resonancia. Fíjense lo importante ahí es que acá el efecto inductivo nos está estabilizando una carga negativa sobre un carbono que se va como grupo saliente. Que en serio, no lo vieron nunca en la orgánica hasta ahora. No, es la primera vez. Nada de esto vieron nunca, en realidad. Perdón, sigo. Sí.
me dejó de joder. Bien. Ah, acá estaba dando algo de condensación aldólica. Bueno, una presentación. Dije, bueno, entonces recién vimos, espérate, a ver si... Esperen un cachito. Esperen que paso. ¿Toda aldólica estoy dando? No. Antes de ir, perdón, voy a hacer un cambio. Le voy a subir el PowerPoint mañana porque primero quiero terminar con las reacciones en alfa, o sea, lo quiero arreglar. Antes de ver las reacciones de condensación, quiero terminar con sustitución en alfa. Por eso recién vimos la reacción de bromación. Ahora vamos a ver la reacción de alquilación. Vieron que dijimos hoy, reacciones de sustitución en alfa. Las más importantes, bromación y alquilación. ¿Estamos de acuerdo? Eso yo les presenté al principio. Y después puse reacciones de condensación. Entonces vamos a seguir ese orden. Ahora vamos a ver la reacción de alquilación, que es una reacción que también ocurre vía enolato. Fíjense, donde acá tenemos el enolato como intermediario, ¿no es cierto? Y acá observen una cosa antes de seguir. Cuando ustedes tienen las dos estructuras resonantes del ion enolato, fíjense que en una de las estructuras resonantes tienen la carga negativa en el carbono y en la otra tienen la carga negativa en el oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que el nucleófilo es bidentado de alguna manera, o sea, puede atacar con la carga negativa en el carbono, entonces se va a alquilar el carbono, o también, es menos frecuente, pero puede ocurrir, que se alquile en el oxígeno. Cuando se alquila en el carbono se llama C-alquilación, C por carbono. Y cuando se alquila en el oxígeno se llama O-alquilación. Entonces, tenemos las dos reacciones acá, las de C-alquilación y las de O-alquilación. Fíjense qué tipo de reacción es esta, una vez que tengo el enolato. El enolato ataca a un carbono primario, preferentemente, que esté poco impedido, dando el producto de C-alquilación. ¿Es una reacción de qué esta? De sustitución nucleofílica, ¿sí o no? Es un halogenuro de alquilo, y acá tenemos un nucleófilo que está atacando a este carbono, dando el producto de C-alquilación. Y acá lo mismo, es el oxígeno y tenemos el producto de O-alquilación. La más frecuente de estas dos reacciones posibles es la C-alquilación, o sea, la alquilación en alfa. ¿Qué condiciones favorecen a la C-alquilación? Bueno, para que ocurra C-alquilación es suficiente con utilizar un halogenuro de alquilo en un solvente polar. Y siempre voy a tener el producto de C-alquilación, que es más estable que el de O-alquilación. El de O-alquilación, para que pueda ocurrir la O-alquilación, generalmente se usa un sulfato o un sulfonato de alquilo en un solvente polar aprótico. O sea que en estas condiciones que nosotros vamos a hacer la reacción de alquilación en alfa, es absolutamente, pero muy poco probable, de que ocurra la reacción de O-alquilación. A veces ocurre en competencia, en pequeñas cantidades, pero siempre el producto mayoritario es el de la C-alquilación. Se los comento porque a veces se encuentra el producto O-alquilado. Bien, nosotros vamos a ver la reacción directamente de C-alquilación. Entonces, los enolatos, dijimos, reaccionan con los halogenuros de alquilo primarios. ¿Por qué tienen que ser primarios? Porque es una SN2, recuerden, ¿no es cierto? Tiene que ser poco impedido. Entonces, se forma el ion enolato, porque la base ataca al protón y se forma el ion enolato, que recuerden que escribo las dos estructuras de resonancia. El enlace pi, que es nucleófilo, ataca a este carbono electrofílico, dando el producto de sustitución. Acá tenemos un ejemplo donde vemos, no puse los rendimientos, ¿no? ¿No están abajo? No. Donde tenemos la ciclopentanona, no me salía ciclopentanona. Entonces, en presencia de una base fuerte,
se forma el correspondiente enolato, ese enolato ataca, en este caso tenemos un bromuro de etilo en una reacción SN2, y como resultado vamos a tener la 2-etil ciclopentanona. O sea que agregamos un grupo alquilo en posición alfa al compuesto carbonílico. Observen ustedes que esta es una reacción, vuelvo a repetir, de construcción, donde se alargó la cadena carbonada. Ustedes se preguntarán, por esto daba condensación aldólica. Esto lo voy a dejar. Después vuelvo a esa transparencia. Ahora vamos a ver otra reacción de alquilación, y antes de verla voy a ir a la reacción de condensación, porque si no, no tiene sentido que se las explique, porque hay un problemita con la reacción de alquilación. La reacción de alquilación compite de alguna manera con esta reacción que tenemos acá, que es la reacción de condensación, porque observen que esta reacción de condensación es el compuesto carbonílico el que reacciona con otra molécula del mismo, ¿no es cierto?, para dar el producto de condensación, que siempre es un beta hidroxicarbonílico, el compuesto resultante. ¿Por qué beta? Este es alfa y este es beta. En beta siempre hay un OH, que cuando lo calentamos en medio ácido pierde agua, y lo que se obtiene como resultado es un compuesto carbonílico alfa-beta no saturado. ¿Por qué? Porque el doble enlace está en los carbonos alfa y beta. ¿Sí? ¿Y cómo es que ocurre esta reacción? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque en realidad también es una reacción que ocurre vía enolato. ¿Por qué? Porque en medio alcalino se genera el ion enolato. Hace un ratito dijimos que ese ion enolato es un buen nucleófilo. Y por otro lado, nosotros también tenemos compuesto carbonílico. Y en ese compuesto carbonílico tenemos este carbono que es electrofílico. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte del enolato que se forma va a atacar al compuesto carbonílico que quedó sin reaccionar, que es un electrófilo, formando el producto de condensación. Fíjense, este carbono ataca a este carbono, acá se va a formar el oxígeno negativo, que es donde después se va a formar el compuesto beta hidroxicarbonílico. Fíjense, nosotros tenemos... Ahí no está el mecanismo todavía, debe estar abajo. ¿Por qué se deshidratan? Porque siempre los compuestos beta hidroxicarbonílicos en general sufren deshidratación al calentarlos. ¿Por qué? Porque siempre los alcoholes secundarios en general, cuando se calientan, son inestables y se sufren reacciones de eliminación de agua. Entonces se va a formar el compuesto carbonílico alfa-beta no saturado. ¿Por qué acá y no para acá? Porque recuerden otra vez que siempre se va a tratar de formar el alqueno más sustituido. El doble enlace se forma entre el carbono alfa y el carbono que antes era el carbono carbonílico. Entonces lo que se obtiene es, en este caso, se obtiene un beta hidroxialdehído porque parto de un aldehído. En este caso una beta hidroxicetona. Ahora debe venir bien el mecanismo. Acá está. Acá está donde yo quería ir. Entonces, en el primer paso, como siempre, observemos, tenemos este compuesto carbonílico, ¿verdad? La base sustrae el protón del carbono en alfa. Entonces se va a formar el enolato. Ese enolato formado se va a adicionar al compuesto carbonílico. Esto ya es un indicio de ¿qué? De que la reacción no tiene que ocurrir, como dijimos hoy, de poner un equivalente, porque si yo convierto todo el compuesto carbonílico en enolato, no va a poder ocurrir la reacción. Ya les estoy dando pistas, ¿no? Para luego. Entonces, este doble enlace, que es nucleofílico, ataca al carbono carbonílico, dando lugar al producto de condensación. Se forma primero el ion alcóxido. Este ion alcóxido toma un protón del agua, formando el producto de adición, que es el producto beta hidroxicarbonílico. Después, cuando yo lo caliento,
sufre deshidratación. Este también era un trabajo práctico que ustedes hacían en una cursada normal, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahora no se puede hacer. Acá lo que tienen es el mecanismo de cómo ocurre la deshidratación. Entonces, la base ataca a este protón, este viene para acá, ¿verdad? Se forma el anión enolato en una primera instancia, y luego el doble enlace regenera, el par libre del oxígeno regenera el compuesto carbonílico, este doble enlace viene para aquí y se elimina el OH como grupo saliente. Bueno, esta reacción, que es la reacción de condensación aldólica, es una reacción también muy importante, porque fíjense que también es una reacción de construcción donde ustedes alargan la cadena carbonada. Una vez que ustedes tienen acá formado este compuesto, al tener este doble enlace, también puede ser sometido a todas las reacciones de adición electrofílica que sufren los alquenos. Me parece que quedé... ¿Sigue la conexión? ¿Sí? ¿Estás Sí, bien? ¿no? Bien. Entonces, es una reacción muy importante desde el punto de vista de la química orgánica. Voy a seguir, porque si no tienen hasta ahora ninguna pregunta, sigo. Porque una pregunta que yo me hubiera hecho inmediatamente, bueno, entre otras, ¿no? Es qué bases uso, qué cantidades, pero bueno, ahora enseguida vamos a volver a esto. Porque siempre va a haber competencia entre estas reacciones. Ustedes ya se tienen que estar planteando que si yo estoy haciendo esta condensación aldólica en medio alcalino, y yo ya les mostré a ustedes las reacciones de alquilación, ¿no es cierto? Ustedes pueden pensar que cuándo ocurre una y cuándo ocurre otra, porque eso es lo que ustedes van a tener que discernir luego. Ahora vamos a volver a las reacciones de alquilación cuando terminemos con esto, y ustedes van a ver qué condiciones tengo que utilizar en cada caso para tener una reacción u otra. Entonces, las condensaciones aldólicas que vimos recién siempre son con el mismo aldehído, con la misma acetona. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué no puedo hacer una condensación aldólica entre un aldehído y otro aldehído diferente, o entre una acetona? Claro, pero ¿qué pasaría en ese caso, chicos? Si ustedes utilizan, como en este caso, o en este otro, un aldehído y una acetona o esto, pueden obtener mayoritariamente un producto, pero siempre va a haber 4 productos que yo puedo formar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque fíjense, a menos que el aldehído que yo tenga, uno de los dos, o la acetona, no pueda formar enolato. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando un aldehído que no tiene la capacidad de formar enolato. No sé si ven, que es el parametoxi benzaldehído, o en este caso que es el formaldehído. Ninguno de los dos puede formar enolato. Entonces estoy tranquila y segura de que el que va a formar el enolato es el otro producto que yo tenga, y entonces me aseguro de obtener prácticamente un solo producto. Pueden obtener otros productos secundarios, pero no otro de condensación, porque este va a ser el electrófilo y este va a ser el nucleófilo, lo mismo que acá. Fíjense que en el caso del parametoxibenzaldehído y la acetona, el producto mixto tiene un 83% de rendimiento. Ahora, ¿qué pasa si los dos pueden formar enolato? Si los dos pueden formar enolato, voy a tener 4 productos, porque voy a tener el producto de uno entre sí, el del otro entre sí, y los productos en donde uno actúe como electrófilo y el otro como nucleófilo, y al revés. Entonces, lo que menos quiere el químico orgánico cuando trabaja en síntesis es obtener una cantidad grande de productos, porque entonces se complica muchísimo la separación y la purificación. Entonces, por eso, cuando los dos tienen posibilidad de formar enolato, no es útil la reacción de condensación aldólica desde el punto de vista sintético. Muy bien. En el caso de... En este caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Que nosotros decimos, puede formarse, a ver, quiero formar uno solo de los enolatos que se pueden formar. Entonces, ¿qué hago? Puedo utilizar
LDA como base para sustraer el protón y ahí utilizar un equivalente, como hoy les explicó Diego, que en el caso de que ustedes quieran, ¿qué sería? ¿Control qué? Diego lo explicó, cuando tenemos posibilidades de formar varios enolatos. Cinético. Sí, que Diego les dijo, en el caso del control cinético se utilizaba un equivalente. Acá nosotros queremos formar cuantitativamente uno solo de los enolatos. Los dos pueden formar enolatos. Este que está acá o este que está acá. El tema es, fíjense, ¿este aldehído puede formar enolato? ¿Sí o no? Chicos, este es el propanal. ¿Puedo tener el enolato del propanal para hacer una condensación? ¿Cuál es el requisito para formar enolato? ¿Qué tiene que tener un compuesto en el carbono de al lado del carbonilo para poder formar un enolato? Hidrógeno. No sabe, lo contesta. Hidrógeno. ¿Está bien? Claro, hidrógeno. Está muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, ¿el propanal puede formar enolato? Sí. 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 Bien, bien. Y este otro compuesto que tienen acá, que es la 2,2-dimetil-3-pentanona, ¿puede formar enolato? Sí, también. También. Entonces, si yo quiero hacer una condensación aldólica mixta entre la 2,2-dimetil-3-pentanona y el etanal, lo que hago es, primero, me aseguro de tener todo el enolato de la 2,2-dimetil-3-pentanona, siempre va a depender del compuesto que quiero obtener, ¿verdad? Con LDA y un equivalente, y lo tengo cuantitativo el enolato, y recién ahí agrego el etanal, que va a ser el electrófilo. Entonces me aseguro que voy a tener un solo producto en la condensación aldólica mixta. Y fíjense que lo tengo con un 81% de rendimiento. Recuerden entonces que el LDA, que es el disopropil amiduro de litio, ya tiene que ser conocido para ustedes, es una base tan fuerte que se forma instantáneamente y de manera cuantitativa el enolato. Entonces, una vez que tengo el enolato formado, recién ahí voy a agregar el otro compuesto carbonílico y se va a ocurrir la reacción de condensación. Entonces me aseguro de no tener los 4 productos, que obtendría utilizando oxidrilo, por ejemplo, como base. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo hago para que la condensación aldólica mixta sea eficiente y obtener un solo producto? Sí. Después Y planteé también qué habría pasaría que si poner- fuera al revés. Patria, si en vez de hacer el enolato con la 2,2-dimetil-3-pentanona, si lo hicieran con el propanal. Fíjense después si les daría el mismo producto o no. ¿Sí? Y piensen también en caso de que les dé el mismo producto, que no sé si da el mismo, pues no la hice, pero hay que plantearlo. Pero no, estimo que no. ¿Qué? Es otro porque si no, no... Debería ser. no me Bueno, molestaría. independientemente de eso, ¿qué sería más rápido? O sea, ¿qué enolato se forma mejor? ¿Sobre qué carbonilo puedo atacar mejor? Eso es un ejercicio muy importante que tienen que hacer porque para después poder resolver los problemas en el parcial, todas estas cosas las tienen que tener en cuenta. Por eso yo les digo que tienen que venir estudiando y estar atentos, porque después no pueden aprender todo de golpe. ¿Hasta acá estamos bien? Además, este tema yo creo que es uno de los temas más lindos. Disfruten esta materia porque es hermosa. En serio, a mí me encanta esta materia, ¿eh? No así otras orgánicas como la orgánica 3 no me gusta, pero porque a mí personalmente me gustan este tipo de reacciones más. Bien, vamos a ver ahora una condensación aldólica, pero intramolecular. ¿Qué quiere decir intramolecular? Que en la misma molécula ustedes tengan formado el enolato y
por otro lado, tengan en la misma molécula el compuesto carbonílico. O sea, tiene que ser una molécula donde yo tenga 2 grupos carbonílo, obviamente, ¿no? Porque si la molécula no tengo 2 grupos carbonílo, no lo voy a tener. Esta reacción de condensación aldólica va a ser útil únicamente, obviamente se va a formar un compuesto cíclico, ¿no? Porque al reaccionar un carbono negativo con uno positivo dentro de la misma molécula, no queda otra alternativa que se forme un anillo. Ahora, para que la reacción ocurra, ese anillo tiene que ser estable. Y ustedes saben que los anillos más estables son los de 5 de 6 miembros. Entonces, es por ello que únicamente van a tener este tipo de reacciones los compuestos 1,4 o 1,5 dicarbonílicos, que van a poder dar esta reacción de condensación aldólica intramolecular. ¿Por qué? Porque en el primer caso se va a formar un anillo de 5 y en el segundo caso un anillo de 6 miembros, que son los más estables. Fíjense, acá ustedes tienen una 1 es este. 2, no tiene nada que ver con la nomenclatura IUPAC, ¿eh? Voy a ver la posición del carbonilo. 1, 2, 3, 4. Es un compuesto 1,4 dicarbonílico. ¿Sí? Entonces, se forma el enolato de 1 va a atacar a este carbono electrofílico, dando como resultado el producto de condensación aldólica, que por deshidratación les da esta ciclopentenona sustituida. También puede ocurrir entre, fíjense, este es 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me da. A ver. 5, profe. 5, no contaba. Bueno, pero en este caso, fíjense que uno de los dos forma el enolato y el otro forma, digamos, tiene el carbono electrofílico. Entonces, fíjense que acá tienen marcado en azul, ¿lo ven? Y en rojo, fíjense que este que tienen ustedes acá es el que se mantuvo como grupo carbonilo, digamos, y formó el anillo de 5 miembros, pero no me da de 5 miembros. A ver, Diego, No, ¿por qué no me da? son 6 carbonos esos. Creo que Son 6. un oxígeno está mal puesto. Fíjense, a ver. Bueno, hay que ¿Está hacerla bien? en el papel. No, está bien. Acá son 6 carbonos, pero como, Está bien, está bien, como son 2 aldehídos, el enolato se forma para adentro, entonces queda un ciclo de 5. está bien, ya está, queda el anillo de 5. Sí, 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 porque para adentro es más estable. Está bien. No, porque para Bien. afuera no tiene más carbono ninguno de los dos, ¿eh? Fíjate que son 2 aldehídos. No, está bien, está bien, está bien, está bien, hay una sola posibilidad. Esto lo vimos recién, y voy acá ahora. Ahora repasemos, esa es la reacción de condensación, que después seguramente vamos a volver a verla, porque vamos a verla en derivados de ácidos, la reacción de condensación. Hace un ratito vimos la reacción de alquilación de enolatos, en alfa, que también era una reacción vía enolato. Vimos que era una SN2, ¿verdad? Esta reacción de alquilación, yo cuando llegué acá, dije tengo que volver atrás. ¿No? ¿Por qué? Porque uno de los inconvenientes que tiene la reacción de alquilación en alfa es que hay una competencia con la reacción de condensación aldólica. Entonces, ¿cómo hago para evitar esa competencia? ¿No? Bueno, para evitar esa competencia, lo que tengo que hacer es que todo el compuesto carbonílico se transforme en su ion enolato. Si todo el compuesto carbonílico se transformó en su ion enolato, no hay posibilidades de que yo tenga el carbono electrofílico que pueda ser atacado por el enolato nucleófilo. ¿Se entiende, chicos? O sea, una de las posibilidades que yo tengo para direccionar la reacción para que ocurra solo alquilación es transformar todo el compuesto carbonílico en enolato. ¿Eso quedó clarísimo? Y sabemos cómo lo transformo. ¿Cómo lo transformo? Utilizando qué tipo de base, por ejemplo. Escucho. LDA. Muy bien. Muy bien. El O sea otro que, inconveniente. como conclusión, la única forma que tengo de controlar que se forme 100% de uno de los enolatos es hacer el enolato cinético.
Sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Con el termodinámico entran en un equilibrio y nunca van a tener el 100% de enolato. Entonces, si ¿Está tengo que- clarísimo esto? Chicos, Sí, profe. Sí. Sí. bien. ¿Qué otro inconveniente tiene esta reacción? Otro inconveniente que tiene que es una reacción muy difícil de controlar y pueden ocurrir, así como hoy ocurría polibromación, pueden ocurrir polialquilaciones. Por lo tanto, la reacción va a ser útil si se utilizan halogenuros de alquílicos metílicos, no tiene nada que ver esto es porque es una SN2, ¿no? Bencílicos, salílicos o primarios, las mismas condiciones que tienen para la SN2. ¿Por qué? Ya que el enolato es una base relativamente fuerte. Entonces, ¿qué pasaría si yo utilizo un primario, pero que sea de cadena más larga? Que va a haber competencia entre SN2 y E2. Vamos eso de orgánica 1. Entonces ya voy a tener diferentes productos, que es lo que no quiero tener. ¿Sí? Y encima, si tengo una acetona asimétrica, se suma el problema de alquilación de los dos carbonos. O sea, el enolato. Esta es la reacción que vimos hoy como ejemplo. ¿Sí? Chicos. Diego, hacele una pregunta que ya vengo.